buenos días. Tengo el placer de dar la bienvenida a un querido amigo, a quien es seguramente el principal referente en temas de derechos humanos en el hemisferio, José Miguel Vivanco. Para nosotros es un placer tenerte acá, eres de la casa, estás muy bienvenido y nos honras con tu visita. Muchas gracias. Para mí es un privilegio tenerte acá con nosotros para charlar, para conversar sobre temas que a nosotros nos preocupan y están dentro de nuestros pilares de formación como movimiento político, que son los derechos humanos. José Miguel Vivanco es director regional de Human Rights Watch, experto, seguramente el experto más consultado en materias de derechos humanos dentro del hemisferio de las Américas. Trabajó anterior a Human Rights Watch en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formó una ONG que es el Centro de Justicia y Derecho Internacional. Tiene cientos, para no decir miles, de artículos de opinión en los diarios más importantes del hemisferio y también, por no decirlo, del mundo entero. Es permanentemente consultado en programas de televisión, fue panelista de la CNN durante muchos años y hoy día quiere compartir con nosotros una breve charla y posteriormente vamos a abrir a las preguntas y vamos a generar un diálogo para que las inquietudes de ustedes y de todos nosotros se las podamos plantear. José Miguel Vivanco es chileno, vive hace, no me atrevo a decir cuántos años en Estados Unidos. Muchos, demasiados. Muchos años en Estados Sí. Unidos. Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Posteriormente sacó un estudio, pasó por la Universidad de Georgetown y Johns Hopkins y sacó una maestría, un master's degree en la Universidad de Harvard. Así que tengo el placer de dejarlo con José Miguel. Muchísimas gracias. Sí, sí. No puedo no decir algo. Como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado de Chile, agradecerle a Eduardo Yáñez, que es el presidente de nuestro Comité Ciudadano, por permitirnos este tremendo honor, José Miguel, de que nos acompañes aquí en nuestra sede nacional de Amplitud, junto al diputado Pedro Brown, que nos acompaña, y tenemos hoy día una audiencia que ha sido sumamente selectiva, porque aquí están líderes que integran el Comité Ciudadano y el Comité Político y los coordinadores juveniles de Amplitud. Por eso hemos decidido que hoy día sea una audiencia pequeña para que puedan interactuar contigo y hacerte consultas, reiterarte nuestros más encarecidos agradecimientos. Efectivamente, como bien dice Eduardo Yáñez, tú eres un referente para muchos de nosotros en estas materias. Siempre que entregamos un proyecto de ley o se discute, estamos muy pendientes de cuál va a ser tu opinión y tu posición a través de medios de comunicación y a través de los escritos y a través de las columnas que tú publicas, y hemos seguido siempre con mucha atención tus opiniones. Así que reiterarte lo que te plantea Eduardo Yáñez, que ha hecho esta gran gestión. Para nosotros realmente, de verdad, es un tremendo honor tenerte aquí, por tu trayectoria, por lo que significa, y sobre todo porque nosotros somos un movimiento de centro derecha liberal y moderna que creemos que los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político, y nos sentimos también con una gran autoridad en estas materias para mirar el futuro. Así que muchas gracias por estar aquí. Démosle por favor, un saludo y un aplauso a... Mira, Lili, Eduardo, Pedro, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es el que existan oportunidades como estas, son muy valiosas, con el propósito justamente de intercambiar ideas con la mayor transparencia posible respecto de temas que son opinables, que son discutibles, donde podemos tener incluso posiciones distintas, matices, pero lo importante es que tanto sectores de la clase política chilena y sectores de la opinión pública coincidan en que el tema de derechos humanos es un tema hoy día que trasciende
las ideologías o los intereses perfectamente legítimos de distintos sectores, y tal como yo me he reunido en otras oportunidades con organizaciones de la concertación, de la antigua concertación, para tratar temática de derechos humanos, a mí me parece que es especialmente importante poder conversar estos temas con todos los sectores que estén dispuestos a dialogar sobre estas materias. Yo quería hacer una presentación muy breve para así dejar tiempo para las preguntas que ustedes puedan tener en este ámbito. Nuestra organización es una organización de tipo privada, internacional. Todo nuestro financiamiento es privado, no tenemos dependencia o subordinación con ningún gobierno, y eso nos permite tener una agenda global en derechos humanos, fiscalizar o examinar la situación de derechos humanos en el mundo entero, sin restricciones, y buscando siempre elaborar informes que reflejen en los términos más fidedignos posibles las condiciones concretas en que se están violando o respetando derechos fundamentales. Derechos fundamentales que los entendemos como aquellos que están protegidos por estándares internacionales, que están reflejados en tratados internacionales que han sido suscritos y que nos comprometen colectivamente a defender esos derechos. Pero para que esta tarea se cumpla y se cumpla bien y pueda uno avanzar en lo que es la protección de derechos humanos, hay que entender que estos derechos son universales. Que son universales significa que no tienen fronteras, que son derechos que emanan de valores jurídicos que hoy día son defendidos y protegidos a nivel global, y que no se puede hacer distingos dependiendo del color de la piel, dependiendo del género, o dependiendo de las posiciones políticas o las afinidades o hostilidades que uno pueda tener respecto de un determinado régimen. Los derechos humanos, para entenderlos bien y para promoverlos y defenderlos, yo diría honestamente, tienen que ser entendidos desde esa perspectiva, de una perspectiva de universalidad, lo cual significa que debemos estar en condiciones de condenar o de destacar, subrayar lo que esté ocurriendo en materia de derechos humanos, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo. En lo que llaman el sur global o el norte, tanto frente a gobiernos democráticos como también frente a gobiernos dictatoriales, de tipo islámico o no, de derechas o de izquierdas, frente a cualquier circunstancia o a distintos escenarios políticos, sean en medio de un conflicto armado de tipo internacional o interno. No hay excusas que puedan permitir que uno guarde silencio o haga la vista gorda, porque el denunciar ciertos abusos podría, por ejemplo, afectar a un gobierno frente al cual uno tiene una simpatía o uno entiende que hay una transición y que la situación es muy delicada desde el punto de vista político. Alguien tiene que estar en condiciones de evaluar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de derechos humanos sin doble estándar. Sin doble estándar. Ese es quizás el desafío central. Y para que esta tarea se pueda cumplir, es esencial entender que la soberanía nacional no puede ser una excusa, una justificación a invocar legítimamente para impedir la supervisión o la fiscalización o el debate siquiera a nivel internacional de lo que allí ocurre, o para abstenerse de emitir comentarios o críticas respecto de lo que pueda estar ocurriendo en algún país, porque se dice, bueno, nosotros no podemos realizar ninguna injerencia, por ejemplo, en los asuntos internos de este gobierno, porque tampoco nos gusta que se metan en los asuntos propios. Ese es, yo diría, uno de los principios básicos que hay que entender, que superan la soberanía nacional, el compromiso por la vigencia universal de estos derechos. Parte del problema que surge hoy día en América Latina
o que existe en América Latina se da en buena medida por el surgimiento de algunos gobiernos que entienden que la soberanía nacional les permite hacer y deshacer en lo interno. Y cuando se rompe el compromiso o el consenso, estos consensos que ha costado muchísimo construir, de compromisos colectivos por la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de derechos fundamentales, de la independencia de un poder judicial creíble, en fin, simplemente porque se asume que se trata de un gobierno que fue, por ejemplo, elegido democráticamente, pero que no gobierna democráticamente y que está orientado más bien hacia la concentración de poder, como es el caso de Venezuela, por ejemplo, y que eso no puede impedirnos comentar y reclamar por la vigencia de derechos fundamentales allí. Creo que eso significa o representa un retroceso desde el punto de vista conceptual que es muy difícil de superar. Hay que entender, insisto, que aquí no hay razones, no hay excusas que permitan que un gobierno como el que hoy día dirige los destinos de Venezuela esté al margen del escrutinio en materia de derechos humanos, simplemente porque tiene o tendría una legitimidad de origen, cuando sabemos que el ejercicio de los derechos políticos y de las libertades públicas en Venezuela forman parte de unas, digamos hoy día, cuentan con unas restricciones muy fuertes que son contradictorias con los compromisos internacionales y los estándares universales en materia de derechos humanos. En todo caso, Venezuela no es la principal prioridad que en esta región nosotros tenemos. Hay otros gobiernos u otros países a los que les prestamos especial atención por el récord en materia de derechos humanos, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo México, como también la situación que se vive en Centroamérica y en Brasil, por distintas razones, pero muchas de ellas vinculadas a temas que se derivan de lo que es problemas de seguridad pública o seguridad ciudadana, el surgimiento de mafias o el crimen organizado y la respuesta del Estado frente a estas mafias, que usualmente se traduce en brutalidad, en abusos adicionales con total impunidad y en un ambiente de corrupción. Las instituciones democráticas lamentablemente son débiles, siguen siendo muy débiles en América Latina. Cuando hablo de instituciones democráticas estoy pensando fundamentalmente en las instituciones judiciales, es decir, instituciones capaces de frenar abusos, de preservar espacios y defender fueros democráticos, fueros para el ejercicio de las libertades públicas. Esas instituciones son muy débiles, son fácilmente objeto o víctimas de la corrupción o de la intimidación. En países como Colombia, como México, como Brasil, en Centroamérica, ni hablar, para qué decir en Venezuela o en Ecuador, donde el Poder Judicial ha sido capturado por el Poder Ejecutivo y han pasado a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo. Felizmente esa no es la situación de Chile. Creo que Chile está en unas etapas distintas donde hay grandes oportunidades que ojalá puedan ser aprovechadas por toda la clase política, no solo quienes gobiernan, sino también sectores de la oposición democrática chilena, que puedan abordar estos temas, muchos temas aún pendientes, no solo aquellos derivados de las atrocidades cometidas durante la dictadura de Pinochet, que aún quedan pendientes, aún hay muchos casos que no han sido debidamente investigados y procesados por parte de los tribunales por falta de cooperación de los militares en las investigaciones que les comprometen en atrocidades cometidas durante la dictadura militar del señor Pinochet en Chile. Hay casos que lamentablemente no avanzan, los ministros especiales, los ministros dedicados a dedicación exclusiva, por, insisto, falta de una cooperación activa por parte de los militares en esas investigaciones. Además, yo nunca he creído que los militares en Chile no cuentan con información o la información suficiente como para ayudar en las investigaciones, especialmente de personas desaparecidas en Chile durante la dictadura.
Pero ese no es el único tema, aunque quizás ese sigue siendo uno de los más importantes en materia de derechos humanos a nivel nacional. Hay otros vinculados a mejorar las oportunidades para todos los sectores, y en eso estoy pensando en temas de género, en derechos reproductivos. Aquí hay asignaturas pendientes muy fuertes. No es posible que en este país, donde se vive en democracia desde hace ya muchos años, las mujeres no tengan la capacidad para autodeterminarse y ejercer sus derechos de acuerdo a en materia de derechos reproductivos. El aborto está, como ustedes saben, penado en toda circunstancia, y ojalá el país pueda avanzar en la despenalización de esas materias, en mejorar, digamos, en abordar la discriminación que de hecho existe contra aquellos que tienen una orientación sexual distinta, que les permita ejercer también su derecho como cualquier otro ciudadano. O los indígenas, los mapuches, los pueblos mapuches, quienes, si ustedes miran las estadísticas de desarrollo del país, son los que tienen los peores índices en materia de oportunidades. Ahí hay un tema de una enorme importancia. Yo creo que no es suficiente con comprometerse a no aplicar la ley antiterrorista. A los mapuches esa ley antiterrorista todavía admite perfeccionamientos. Recuerden ustedes que la ley antiterrorista permite hoy día, cuando digo perfeccionamientos hablo de reformas serias. Creo que el derecho a la defensa sigue siendo limitado fuertemente en una ley antiterrorista que permite la condena de una persona únicamente sobre la base de testigos protegidos, o sea, cuya identidad se ignora. Hay allí limitaciones al derecho a la defensa que están pendientes. Yo reconozco que se le han hecho muchísimas modificaciones, incluidas durante el gobierno del presidente Piñera, a la ley antiterrorista. Falta aún modificar el fuero militar para impedir, no solo como se hizo durante la administración anterior, que fue excluir a civiles del juzgamiento de militares, también que se entienda que cuando los militares o los policías, los carabineros, cometen crímenes comunes, deben responder ante las autoridades propias de la justicia ordinaria y no del fuero militar. El fuero militar debe estar restringido única y exclusivamente a faltas y crímenes a la disciplina militar. Es un fuero que debe entenderse como acotado y no debe extenderse a abusos, por ejemplo, policiales o abusos por parte de personal de la fuerza pública. Podría extenderme más en algunos otros temas, pero ¿por qué no lo dejamos hasta aquí? Me comprometí a hacer una exposición breve, pero creo que me extendí un poquito más de lo pensado, y estoy más que dispuesto a conversar con ustedes abiertamente de temas ya sea nacionales o temas regionales. ¿No? Muchas gracias.